Buenas tardes, Juan Francisco, muchas gracias por acudir a la llamada de la revista La Mara. Muchas gracias. Somos, como saben, un grupo de compañeras que escribimos y que tenemos amor a la literatura y a la cultura, y hemos tenido ya un primer número de la revista La Mara y ahora pues estamos intentando hacer otro segundo número e incorporar pues figuras importantes del mundo de la cultura, entre las que evidentemente te encuentras, y por eso te agradecemos, bueno, doblemente además, porque el lunes y a esta hora que estés aquí con nosotros un rato pues debatiendo sobre lo que a ti te pueda parecer de literatura. La presentación de Juan Francisco Ferrer pues es ya poco necesaria, no solamente porque es una persona muy conocida en su medio en Málaga, sino porque además también es cierto que los datos que prácticamente se consiguen hoy de una persona están todos en internet, y él además es una persona que se mueve muy bien en las redes sociales, y por lo tanto lo que yo voy a decir prácticamente que lo he cogido de su blog, del blog La Vuelta al Mundo, en donde él aquí expresa ciertos datos personales, escasos datos personales, porque es una persona creo celosa de su intimidad, pero dice que es doctor en Filología Hispánica, profesor de la Universidad de Málaga, ha sido profesor invitado e investigador de la Universidad de Brown, impartiendo allí clases de narrativa, cine y literatura, lo que ha dejado una huella indeleble en tu manera de escribir, como probablemente vaya saliendo a lo largo de la entrevista. Ha escrito ensayos importantes, como El Quijote y sus fines de uso, Mutantes, Mimesis y Simulacro, ensayos sobre la realidad del Marqués de Sade y Ademir Bostrualas, y luego ya en novela pues fue finalista del Premio Herralde con la novela Providence, que fue un éxito extraordinario, y la novela Carnaval, que ya fue definitivamente Premio Herralde de novela en Anagrama 2012, que ha sido además traducido al francés, creo también recientemente. Su última novela, El Rey del Juego, pues está también editada en Anagrama y ha sido, yo creo, recepcionada por la crítica, al menos por cierta crítica inteligente, de una forma que creo que acaba de consagrar ya su figura literaria, aunque viniera teniendo ya cuantiosos premios desde su primera obra. Así que, Juan Francisco, esto es un rato de hablar de literatura, y en ese sentido pues se puede empezar de cualquier manera, pero a mí me gustaría empezar preguntándote pues ¿para qué sirve la literatura? Por si alguien puede vernos que no esté muy cercano a la literatura en relación con la actividad humana, en relación con la vida. ¿Qué es exactamente la literatura en la vida? ¿Es útil? ¿Lo fue en otra época pero ahora no lo es? En fin, ¿merece la pena interesarse por la literatura? Algo así. Que tú me puedas contestar o contestarme lo que tú consideres y opines que te apetezca decir. Bueno, es una buena pregunta. Gracias por invitarme a vuestro círculo de escritoras y lectoras. Es difícil contestar a eso en presencia de un montón de escritoras como sois, porque realmente a mí me parece que la literatura es una inutilidad absoluta y es una maldición realmente. Yo daría lo que fuera por no haber sido envenenado por ese vicio llamado escritura, ¿no? O sea que en ese sentido es difícil contestar, porque es como el pez que está en el anzuelo y que no sabe cómo quitárselo, ¿no? O sea que en ese sentido es algo que me atrapa, pero que al mismo tiempo no sabría explicar dónde está su razón. Y sobre todo cuando uno ya publica a ciertos niveles donde empieza a recibir palos, como tú antes muy bien decías, y entonces tal vez tiene menos sentido, ¿no? Porque los halagos, en realidad los halagos, vamos a decirlo así, apenas compensan los palos que te dan, ¿no? Con lo cual realmente escribir es un vicio sadomasoquista, ¿no? Pero dicho esto, obviamente uno empieza queriendo escribir porque ha empezado a leer y porque ha empezado a descubrir que leyendo cierto tipo de libros o teniendo un trato con ciertas formas de expresión o de representación de la realidad a través de las palabras, pues uno descubre que evidentemente hay algo ahí que le concierne mucho más íntimamente que en cualquier otra forma de expresión, y al final uno se da cuenta de que eso que ha descubierto en otros puede de alguna forma también hacerlo uno, y finalmente uno termina escribiendo al principio como un idiota y luego poco a poco va dejando de ser idiota para ser un poco menos idiota, pero en definitiva hay una forma de idiocia también en escribir que yo reivindico, ¿no? Porque en el fondo intentar relacionarse con el mundo a través de las palabras en el sentido literario de la palabra, creo que es una forma de idiotez, ¿no? Pero una idiotez genial, una idiotez divertida, ¿no? Y sobre todo creo que algo debe tener de atractivo cuando tanta gente hoy en día quiere escribir, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Bueno, sin perjuicio de que cada una de vosotros le puede ir haciendo la pregunta que consideréis, yo le voy a hacer otra segunda pregunta y ya si queréis abrimos un turno para que vosotros podáis hacerle alguna. Sí, pero le preguntaba si había alguna forma de si tenía finalmente algún tipo de compromiso. Si tiene utilidad, ¿no? Si tiene utilidad, la utilidad, la palabra utilidad es una palabra complicada en una sociedad para la vida de las capitalista, personas. ¿no? Sí, sí. Yo creo que es inútil. Y mejora es la vida de la absolutamente gente. inútil. Yo creo que puede hacer más feliz al lector, sin duda ninguna al lector. Si encuentra el libro que está buscando, le puede hacer más feliz. Pero más allá de eso, creo que la literatura es una inutilidad total. Y precisamente hay que reivindicar su inutilidad. Es decir, la literatura es gratuita, es inútil, es un lujo, es algo que realmente nos permitimos los humanos porque somos así de generosos y de exuberantes, ¿no? Pero en realidad la literatura no tiene ninguna necesidad, en el sentido, digamos, capitalista o material de la palabra. Ya. Y dentro de esto, tu literatura responde a alguna corriente de pensamiento. ¿Tú te adscribirías a algún grupo de estos que ahora se reivindican como Acerpol, Nocilla? ¿O te consideras una persona libre dentro de la escritura? A mí me han metido en un grupo. Yo tenía amigos, antes de tener un grupo tenía amigos, ¿no? Ya sabes que esto de los grupos es finalmente como otras cosas, fruto de las frecuentaciones y de las amistades, más que de otra cosa, ¿no? Y luego viene quien pone una etiqueta a eso y dice, toda esta gente forma parte de un grupo, una necesidad de clasificación que algunos tienen, ¿no? Pero en realidad yo personalmente cuando escribo no pienso en ningún grupo ni en adscribirme a ninguna estética. Es más, no hay nada que yo haya escrito que responda al deseo de inscribirme en ningún tipo de grupo previo o de estética previa. Es decir, en definitiva yo defino mi propia escritura una vez que la hago, ¿no? Es decir, en ningún momento se puede decir que ninguna de mis novelas ha buscado, vamos a decirlo así, acomodarse a lo que se supone que hemos determinado definía, a lo que llamas Afterpop, lo que llamas Nocilla, todo lo contrario. Incluso mucho antes de la existencia de esas etiquetas yo ya tenía una estética muy definida, ¿no? Por ejemplo, cuando escribo Providence, que va a hacer ahora 10 años que empecé a escribirla y tardé un par de años en terminarla, pero vamos, la estuve escribiendo intensivamente entre julio de 2006 y septiembre de 2006. En ese momento no existía ni la Nocilla, ni la Afterpop, ni la madre que lo parió, ¿no? Con lo cual realmente que luego esa novela fuera curiosamente recibida en 2009, porque tarda todo ese tiempo en publicarse como algo formando parte de un movimiento, es una cosa que no dejo de divertirme, ¿no? Pero en realidad no me interesan para nada las estéticas predefinidas, ¿no? Aunque existen y sé que existen, ¿no? Y que sirven y son útiles, ¿no? Por ejemplo, si tú piensas en la generación del 27, por hacer un comentario así histórico, piensa en la generación del 27, te das cuenta que está compuesta por gente que va desde Cernuda, Lorca, pasando por Gerardo Diego, Damaso Alonso, que es gente que al final, si tú te das cuenta de lo que escriben, al final te das cuenta que la forma de considerarnos un grupo es muy artificiosa. Sí, sí. Bueno, pues si os parece bien una ronda, podemos iniciarla por donde queráis. Bueno, Vicky, pues si tú tienes alguna pregunta que hacerle a Juan Francisco, cuando tú quieras. Sí, pues buenas tardes, Juan Francisco. ¿Crees que un escritor es siempre un impostor? Yo pienso que sí, de hecho estar aquí hablando a la cámara contestando a tus preguntas y a las de María Luisa y de vosotras, a mí me parece una forma de impostura, pero la vida es una impostura, así que no me planteé ningún problema especial. Victoria, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Bueno, pues sí, yo quisiera hacer una pregunta un poco respecto de nosotras, que la mayor parte de nosotras estamos trabajando, y quería preguntarte si el escritor, un escritor que no puede dedicar todo su tiempo a la escritura, puede llegar a escribir bien, o realmente si no puedes dedicar todo tu tiempo van a ser cositas que van saliendo, pero no... Bueno, esa pregunta tiene sentido, pero fíjate, se la estás haciendo a alguien que precisamente tampoco dedica el 100% de su tiempo, ni nunca lo ha hecho. Yo aprobé las oposiciones de profesor muy joven, con 26 años, y a partir de ahí empecé a escribir ya escribía siendo joven, pero a partir de ahí empecé a escribir aprovechando las vacaciones de verano, que son maravillosas en la profesión de profesor. Y aprovechando los veranos y los tiempos muertos, digamos, de la actividad lucrativa, en el fondo, pues al final uno consigue salir adelante, ¿no? Realmente yo no he tenido nunca, creo, un periodo en el cual haya estado el 100% de mi vida libre. Incluso, por ejemplo, mis novelas que ha citado, mis novelas de más éxito que ha citado María Luisa, por ejemplo, Providence o Carnaval, fueron escritas dando clase en Estados Unidos, en una universidad como Brown, y que te ocupa, te puedes asegurar la clase en Estados Unidos, te ocupa una gran parte del tiempo la preparación de las clases y todo eso, y sin embargo era capaz al mismo tiempo de llevar adelante la escritura. No, yo creo que en el fondo no es una cuestión tanto de tiempo, cuanto de aprovechamiento del tiempo y de intensidad de ese aprovechamiento, y finalmente de tener muy claro lo que uno quiere hacer, ¿no?
Yo recuerdo haber escrito Providence en las vacaciones entre mi primer año en Estados Unidos y mi segundo año en Estados Unidos, y te puedo asegurar que ese tiempo lo aproveché al máximo intensivamente, probablemente sacrificando mi vida privada, eso sí, la vida privada es probablemente la que más se resiente. Pero luego Carnaval, por ejemplo, también lo escribí a caballo también de la universidad, de un verano y de un año, otro año más en Estados Unidos, y al final también conseguí rentabilizarlo, aunque fue más tiempo, ¿no? Y tuve que dedicarle más tiempo. O sea que normalmente lo que ocurre con esto es que aprovechas el tiempo, pero al mismo tiempo, evidentemente, los proyectos, si son ambiciosos, puedes extiendan más en el tiempo por una cuestión de obligaciones, ¿no? Ahora incluso, por ejemplo, yo tengo obligaciones en la universidad, que tengo los talleres, etcétera, pues evidentemente el tiempo para escribir es menor, ¿no? Pero llega el verano y ya tengo planificada mi próxima novela, con lo cual, bueno, pues los 3 meses de verano los aprovecharé al máximo y luego ya otra vez a trabajar, ¿no? Lo que está claro es que un escritor tampoco es bueno que esté, en mi opinión, no debe estar encerrado solo en su función de escritor. Yo creo que el trabajo es una forma de abrirse al mundo y tener contacto no solo con la gente, sino también con realidades que normalmente el escritor, si vive en una torre de marfil, no va a conocer nunca, ¿no? Y yo nunca he creído la torre de marfil para el escritor, y menos aún para un escritor de nuestro siglo, ¿no? Muy bien. Elena, tú querías preguntar. Sí, yo tengo unas cuantas, voy a elegir. Mira, Juan Francisco, yo imagino que tu estilo, de escribiendo, un día te diste cuenta de cuál era tu estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo encontraste? Cuando lo encontraste, ¿qué efecto surgió en ti? ¿Y cómo lo encontraste? ¿Qué camino te llevó a encontrar ese estilo tan sobrio, tu estilo, el estilo que tú tienes escribiendo? ¿Qué camino te llevó a encontrarlo? Bueno, la depuración, realmente, porque yo era muy barroco cuando era joven, porque en una frase quería abarcar el mundo entero, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a escribir, probablemente se da cuenta de que, pues, en mi caso, que soy una personalidad, digamos, con una cierta tendencia a la profusión y a la exuberancia, me di cuenta de que en una página quería meter poco menos que todo lo que tenía en mi cabeza, ¿no? Y evidentemente eso provocaba un barroquismo innecesario. Entonces, a medida que yo fui domesticando, disciplinando esa tendencia y depurando mi estilo, es cuando fui dándome cuenta de que en el fondo ganar cierta claridad, ganar cierta expresividad, ganar una construcción, digamos, más legible, es un beneficio siempre para la escritura, ¿no? Y no es tanto una cuestión de sobriedad cuanto de que en el fondo la exuberancia está más en las ideas que en la forma de expresarlas, ¿no? Yo he sido un gran admirador de escritores como Lezama Lima y he querido escribir como él, y sin embargo me di cuenta de que no tenía ningún sentido, ¿no? Porque hay momentos en los cuales uno ya no puede leer a Lezama Lima. Yo, por ejemplo, ya confieso que me cuesta mucho trabajo leerlo con placer. Ya lo leo por otras razones, pero por placer, que ya no. Y cuando tenía 20 años, en cambio, comulgaba con su forma de escribir como si fuera un artículo de fe, ¿no? Cosa que también me parece peligrosa. El culo en el fondo te digo que es un trabajo y depuración. Tú contigo mismo, ¿no? Claro. Tú contigo mismo. Sí, ¿Te dabas cuenta? ¿Eras crítico contigo mismo? Sí, Y decías, esto fuera. Totalmente. Cansancio. De hecho, si tuvieras la oportunidad de ver mi evolución, digamos, desde lo que yo escribía desde más o menos mediados de los 20 hasta mis primeros 40, te darías cuenta inmediatamente de que la evolución se produce en esa línea, ¿no? Ganar legibilidad, ganar claridad y fundamentalmente abandonar cierto tipo de paradigmas barrocos de escritura, que en el fondo a mí me complacían mucho como escritor, me provocaban un gran placer, pero no tanto probablemente al lector, porque obviamente era mucho más difícil. Siendo yo un autor difícil como soy, ya era mucho más difícil, ¿no? Cuando era joven. Joaquín, ¿a qué? Luego, la disciplina y el trabajo yo creo que son fundamentales en el escritor, ¿eh? No solo la inspiración, sino también el ser capaz de trabajar consigo mismo inútilmente, o sea, de un modo no productivo, no diciendo estoy escribiendo una novela, no, escribiendo páginas y páginas que sabes que nunca vas a publicar. De hecho, yo he escrito montones de cosas, casi lo mismo que he publicado, que no se ha publicado nunca. Pero que será que te van a llevar a un camino, claro. Bueno, nunca lo sabes cuando estás en ello, ¿no? De hecho, hay muchas frustraciones también. Hay momentos en los cuales uno duda incluso de que eso pueda alguna vez. O sea que yo invito siempre al escritor a ser valiente, audaz, pero también a saber aguantar con paciencia los momentos duros, ¿no? Y son momentos en que uno está solo y no ve que eso tenga ninguna luz o ninguna posibilidad de que de ahí salga algo, ¿no? Hay momentos muy duros. En la escritura, con cualquier forma de creación, ¿no? Aunque uno está muy solo y ni siquiera tiene el consuelo de haber hecho un trabajo bien hecho, ¿no? Pero yo invito siempre a decir que hay que pasar por encima de eso, ¿no? Y ser escritor es superar ese tipo de... Igual que superar las malas críticas, es superar las críticas, superar la improductividad o el fracaso, ¿no? Joaquín. Aunque forzosamente tengan que estar los dos conectados, en tu escritura, ¿qué manda, la forma o el contenido? Yo no entiendo, o sea, nunca he entendido, y quizás ese era mi problema, como le decía muy bien antes a Elena, nunca he entendido que la literatura sea algo ajeno a la forma.
la forma es lo fundamental. La cuestión es que la forma debe ser algo que sirva para que lo que quieres decir en el fondo se diga mejor y no para impedir que llegue, ¿no? que de alguna forma, vamos a decirlo así, alcance su fin, ¿no? Y en ese sentido, cuando la forma choca demasiado, con lo que uno quiere decir, que es lo que trataba de decirle a Elena hace un momento, es un error insistir en esa forma. Hay formas improductivas que pueden parecer, cuando uno trabaja en ellas, muy gratificantes, porque uno tiene la sensación de que produce frases hiper complejas y sofisticadas y uno siente un poder, ¿no? En eso. Pero ese poder es muy engañoso, ¿no? Ese poder en el fondo es un espejismo. Y lo más interesante es ceder en ese poder para encontrar, probablemente en otro lugar, otras formas de seducción del lector mucho más, vamos a decirlo así, mucho más llanas, ¿no? Mucho más simples. Sobrias. Sí, yo creo que yo no soy un defensor de lo sencillo, de lo simple a ultranza, porque soy un escritor difícil, insisto, y hablándome a vergüenza decirlo, pero sí creo que hay formas de dificultad improductivas o estériles y hay formas de dificultad que sí son estimulantes para el otro, ¿no? Entonces yo creo que la dificultad, si yo pongo algo difícil, lo hago para que el lector de esa dificultad obtenga una gratificación que de otro modo no tendría. Pero exigirle al lector un trabajo, vamos a decirlo así, estéril, en torno a un trabajo demasiado difícil, para nada en el fondo, esto no me interesa demasiado. Mira, una vez que hace el trabajo, la disciplina, también te lleva un poco la audacia, yo te iba a preguntar si para darte a conocer, pues te presentas, porque he dicho que tú te has presentado a algún concurso, algún premio, ¿no? Que por cierto te lo han dado. ¿Tú qué aconsejarías para darnos a conocer? Si llevarnos por la innovación, por lo novedoso, o ser un poquito más ortodoxo con la técnica. ¿Tú qué piensas al respecto para conseguir que si te presenta un premio, pues consiga un resultado positivo? Es difícil, hombre, los premios son siempre muy convencionales, evidentemente los premios, salvo que sea una editorial seria o una editorial muy rigurosa, normalmente los premios exigen, sobre todo los jurados de los premios son muy convencionales. Yo por eso a cierto tipo de premios nunca me he presentado, porque no merecía la pena. Los jurados suelen ser muy conformistas y buscan formas muy obvias y literaturas muy simples, ¿no? Pero yo sí creo que en el fondo el escritor debe saber, todo escritor debe saber resolver esa ecuación, ¿no? Entre la innovación y la, vamos a decirlo así, la convención. Ser innovador a toda costa puede conducir a un camino sin salida absurdo, pero ser convencional por sistema también te puede conducir a una forma de, vamos a decirlo así, de aburrimiento, de tedio muy grande, ¿no? Con lo cual yo creo que cada uno debe encontrar un equilibrio. En esa ecuación debe encontrar donde se encuentra mejor. Yo siempre digo que hay que innovar sin pretender, porque te sale, pero no porque tú estás buscando necesariamente innovar. Yo nunca he buscado innovar, pero evidentemente a mí me salen cosas nuevas porque cuando escribo no escribo desde parámetros convencionales, pero obviamente cuando soy convencional no me avergüenzo tampoco. De pronto me sale algo convencional y digo, pues ya está, esto es lo que me pedía el cuerpo. O sea que en ese sentido el escritor en un momento determinado sabe perfectamente que puede negociar con esas dos coordenadas, lo innovador y lo convencional, sin agobiarse demasiado o acomplejarse ni ante uno ni ante el otro, ¿no? Ni tener demasiado miedo a ser poco convencional, ni tener demasiado miedo a no ser suficientemente innovador, vamos a decirlo así. Quizás respetarse, ¿no? Sí, es que cada escritor en el fondo encuentra su voz. O sea, yo creo que es lo fundamental. Cuando el escritor se pone realmente, el escritor puede decir, yo ya sé lo que es escribir, más o menos sabe cuál es su voz. No. Y cuando es su voz, a partir de ella sabe qué formas y qué formatos y qué... Otra cosa es qué historias puede uno contar, porque claro, yo te diría que la gama de historias que yo tengo en la cabeza en un momento determinado, sé que hay algunas que me apetece mucho escribir, pero que no a todo el mundo le va a interesar leer, empezando por mi editor, y sé de otras, sin embargo, que a mí me puede interesar mucho escribirlas, pero mejor dicho, que a mí no me puede interesar tanto escribirlas, porque a mi editor le encantaría que yo las escribiera, pero tampoco es lo que voy a hacer, con lo cual al final siempre hay una negociación y acabo haciendo lo que me sale, porque en el fondo es lo que uno puede hacer. O sea, el escritor en el fondo hace siempre lo que puede hacer. Claro, pero o sea, para el jurado le interesaría cualquier cosa siempre que esté bien escrita, quizás. Sí, evidentemente, claro, hay una cuestión muy difícil. Yo llevo años asesorando a amigos, amigas, a escritores sobre el tema. Es muy difícil saber de antemano qué es lo que un jurado va a valorar. Yo, cuando me he presentado a premios, ha sido fundamentalmente porque o me lo han pedido o había algún deseo por parte del editor de que yo me presentara, ¿no? Pero yo
considero que mi literatura es incompatible con los jurados y con los premios literarios en general, ¿no? Con lo cual cuando he ganado un premio ha sido casi, por así decir, de rebote, ¿no? Muy bien, Juan Francisco, pues podríamos estar todo lo que queda de tarde y parte de la noche escuchándote, pero necesariamente tenemos que ir a tomar una cerveza, no tenemos otra solución. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y vamos a ir a tomar esa cerveza, ¿no? Vale, como quieras.